Bueno, a ver. Pero vamos a ver un poquito la clase pasada habíamos agarrado, digamos, un tema bastante, bastante por ahí delicado, porque no estamos acostumbrados, digamos, a la jerga de ciertos conceptos. Habíamos visto los términos de voltaje y corriente eléctrica. Corriente eléctrica. ¿Está bien? Y habíamos hecho una analogía como para poder entender cómo funciona esto del concepto de voltaje y corriente eléctrica, digamos, por medio de que nosotros decíamos de un tanque que tenía cierta cantidad de agua, había un pilar, le habíamos dicho, habíamos puesto al suelo y una cañería, y acá poníamos un grifo y salía cierta cantidad de agua. Y la analogía que habíamos hecho es, primero, entender esto, que es algo más normal de entender, más comprensible de la vida diaria, que si tenemos este tanque con una cierta cantidad de agua, la misma tubería, y un grifo al nivel de tierra, y lo abrimos, iba a salir por la cañería cierta cantidad de agua, cierto caudal de agua, determinado. Pero lo que habíamos analizado que era si este tanque nosotros lo hubiésemos tenido más arriba en vez de este lugar. Entonces, al tenerlo más arriba, lo que habíamos dicho que esta diferencia de altura jugaba un papel importante en el sentido de que si mantenemos la misma cañería con el mismo diámetro y demás, lo que logramos con eso es que a mayor altura vamos a tener por la salida de la cañería, la salida del grifo, digamos, un caudal mayor. ¿Está bien? Es lo que comúnmente uno dice, bueno, sale con mayor presión de agua, mayor caudal, ¿sí? En cierta cantidad de tiempo. Entonces esto lo analizamos en el sentido de voltaje, ¿no? Voltaje, habíamos dicho que de alguna manera este nivel de agua, esta diferencia de altura, era la que generaba, en cierta manera, le daba cierta fuerza a esta cantidad de agua para que saliera con mayor presión en el grifo que estaba, digamos, cerca del suelo, ¿verdad? Entonces, cuando lo queremos llevar este concepto a lo eléctrico, es como que, bueno, habíamos dicho que este tipo de voltaje, esto se transmitía como diferencia de altura, esto de analizar los tanques a diferentes alturas, lo denominábamos diferencia de altura, ¿no? Diferencia de altura. Ahora, esta diferencia de altura existe entre el tanque de agua que está en un determinada altura con respecto a quién, con respecto al suelo. ¿Sí? Esa es la diferencia de altura entre algo que está elevado con respecto al suelo. Entonces, cuando queremos transmitir este concepto de voltaje a un plano eléctrico, lo asociábamos con lo siguiente. Si encuentro el borrador, lo analizamos este concepto a lo siguiente. Nosotros habíamos puesto que si teníamos dos regiones donde en un lugar habitaban muchos átomos que habían perdido el electrón de su última órbita, o sea que todos iban a ser iones positivos, ¿sí? En una región, digamos, positiva, ¿por qué? Porque iba a haber átomos en una determinada región donde su último electrón, por alguna cuestión, ¿sí? Externa, perdía ese electrón. Entonces, si un átomo que decíamos que estaba en origen, digamos, eléctricamente neutro, ¿qué quiere decir esto? Que la misma cantidad de protones que hay en el núcleo, los iba a tener en cantidad igual en electrones en la parte de las órbitas. Si en el núcleo había 3
átomos, digamos, 3 protones, y en sus órbitas había 3 electrones, decíamos que ese átomo es eléctricamente neutro porque tiene igual cantidad de cargas, positivas que negativas. Ahora, si por alguna razón esos átomos perdían un electrón, ya no iba a haber 3, iba a haber 2. Entonces, ¿quién gana más acá? Tenemos 3 protones, 3 con carga positiva y 2 con carga negativa. En esa diferencia de cargas, las que ganan son las positivas porque hay una carga más positiva. Entonces denominamos a ese átomo como ion positivo. Ion positivo. Entonces, vamos a suponer que tenemos una región llena de átomos de esta manera, ¿sí? A que todos estos átomos le faltan un electrón en su última órbita. Por lo tanto, esta región va a estar constituida por montones de iones positivos, ¿sí? Entendiendo este concepto. Entonces, si teníamos otra región que por alguna razón teníamos átomos donde de alguna manera teníamos hecho un material cuyo esos átomos necesitan captar o por alguna razón captaban algún electrón que estaba por ahí dando vuelta, ¿sí? Entonces un átomo que ahora en su núcleo tenía 3 protones positivos y en la parte externa teníamos 3 electrones, si por alguna razón este átomo lograba captar, ¿sí?, un electrón de más por ahí, ¿sí? Entonces, en ese contexto íbamos a tener en vez de 3, 4 electrones negativos, ¿sí? Entonces, en esa diferencia de cargas eléctricas íbamos a tener 4 cargas negativas y 3 positivas. En ese balanceo, ¿sí?, o comparación de cargas, las que ganaban más son las negativas, porque tienen un electrón de más. Entonces decíamos que este átomo se transformaba en lo que se conoce como ion negativo. Ion negativo. Entonces decíamos que se formaba una región con átomos, ¿sí?, de esta forma, ¿sí? Una región llena de átomos, o sea, de iones negativos. ¿Está bien? Uno puede decir, ¿puede darse eso? Sí, químicamente puede darse eso. ¿Está bien? Inclusive hay regiones, ustedes habrán visto en la secundaria, cuando teníamos los metales con los no metales, que de alguna manera los átomos, los metales son propicios, digamos, de perder un último electrón de su última órbita, porque si pierde ese electrón de su última órbita, el electrón que queda en la capa externa va a estar constituida por 8 y eso es lo que se forma, lo que se conoce como el octeto. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces uno dice, ¿por qué puede perderse? Bueno, cuando se arman ciertos compuestos químicamente, hay algunos átomos que aprovechan esa manera de querer formarse el octeto porque quieren asimilarse a los gases nobles. Los gases nobles son los átomos más estables que hay, ¿sí? ¿Por qué? Porque una de las características que tiene es que en su última órbita tienen 8 electrones. Entonces los demás átomos de la tabla periódica, celosos de esta filosofía, quieren parecerse a ellos. Entonces hay algunos átomos que, justamente los metales, cuando ven la posibilidad en un contexto o en un recipiente donde hay átomos de otra naturaleza, en lo cual ellos pueden canjearse electrones, decir, che, mirá, yo me quiero sacar un electrón de más y a mí me lo quiero liberar encima, ¿vos te sirve? Los otros átomos de la otra especie dirán, sí, a mí me sirve, porque con ese electrón yo formo mi octeto y me parezco a los gases. Estos metales también hacen lo mismo, ¿sí? Algo como si fuese un cuentito, pero en la realidad sucede cuando forman lo que se llaman, habrán visto ustedes o recordar, los enlaces iónicos o enlaces covalentes. ¿Está bien? Entonces, volviendo acá, una vez hecho esto, hay una diferencia acá, diferencia de energía, por decirlo así. Tenemos una región, digamos, completa de átomos o iones positivos, y acá tenemos una región
llena de iones negativos. Entonces lo que nosotros decíamos en forma hidráulica, que había una diferencia de niveles, acá hay una diferencia, lo que se conoce como una diferencia de potencial. ¿Qué se conoce como diferencia de potencial? Diferencia de potencial porque hay una región de cargas positivas y otra región con cargas negativas, iones negativos y iones positivos. ¿Sí? Hay una diferencia de potencial. ¿A qué se refiere potencial? Porque estas dos regiones, estando así, digamos, va a haber una cierta atracción, ¿sí? Potencial de atracción, vendríamos a decirlo así. ¿Está bien? Entonces, mientras estén separados, no va a pasar nada, pero nosotros habíamos presentado en la clase anterior que si por alguna razón, digamos, antes de alguna razón, esto, ¿cómo se puede evaluar? La forma de la pila. Una pila eléctrica, como un ejemplo, está constituida por un lugar donde dice el signo más y otro el signo menos. Entonces, estas regiones que vemos positivas y negativas es lo que uno podría ver de fondo, es como si hubiese esto. Como que hay una región llena de iones positivos y otra región de iones negativos. Mientras ellos estén ahí, o estén así de alguna manera, es como que hay una diferencia de potencial, ¿sí? Porque hay cargas positivas y otras hay cargas negativas. Mientras estén así, la pila no se descarga, ¿está bien? Mientras no la usemos. Esto es lo mismo, estos iones están ahí, ¿sí? Y no se van a descargar. Pero ¿qué pasa si hay un gran poder de atracción entre ellos? Pero ¿qué pasa si entre ellos, entre estas dos regiones, yo pongo acá como un pasaje, un pasadillo, ¿sí? Donde va a haber compuestos por un material, ¿sí? Un material donde va a haber átomos de ese material que están eléctricamente neutros. Nosotros habíamos dicho que justamente en la parte eléctrica, este conductor o este pasadillo representaría al cable de electricidad, ¿sí? Fíjense que es una vaina plástica, digamos, que sirve de aislante, pero adentro hay unos filamentos de cobre. ¿Está bien? Esos filamentos de cobre componen, ese material compone un metal. Yo recién más o menos se los dije por ahí que los materiales son muy de querer sacarse de encima esos últimos electrones que están en las capas más externas. Entonces, digamos, ayudándose de esa característica que tienen estos átomos del metal, podría existir lo que le había explicado la clase pasada. Que acá habíamos dicho que hay átomos, digamos, con carga, digamos, que le falta un electrón. Entonces, ¿qué hacían cuando yo le ponía un conductor? Acá, el átomo, el último electrón del átomo de ese material, más cercano a esta región, por fuerzas de atracción, acuérdense que cargas de igual signo se repelen, cargas de distintos signos se atraen, y acá estos iones positivos van a hacer tanta fuerza ¿a quién? A estos electrones que se encuentran en la órbita más externa ¿sí? de este conductor o de este material. ¿Por qué? Porque justamente, y le van a hacer más presión o más fuerza a ese electrón de querer agarrárselo para sí, porque acuérdense que habíamos explicado algo en principio de radiofísica, que justamente los electrones que se encuentran más alejados del núcleo son como que están agarrados o atraídos por el núcleo, pero hasta ahí nomás. Están más agarrados los que están más cerca que los que están más lejos, son más fáciles de perderse. Entonces esta fuerza de atracción hace que estos electrones de su última órbita, ¿sí? Salgan de esa órbita y ese electrón vaya a ocupar el faltante en uno de los átomos. Entonces este átomo quedaba completo, entonces este átomo, digamos, se transformaba en un ion, entonces pasaba la misma filosofía, el electrón, digamos, el átomo de aledaño a ese que perdió el electrón, se lo iba a transmitir a este, y así sucesivamente, hasta formar, digamos,
una concadenación o un pasaje de electrones de esta región negativa a esta región positiva. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a este último átomo aledaño a la región negativa, este átomo cercano a la región negativa le iba a faltar un electrón en su última capa. ¿Y quién se lo iba a proveer? Bueno, justamente estos átomos que tienen un electrón de más, ahora para volver a estabilizarse y quedar eléctricamente neutro, se lo van a empezar a sacar de encima y este electrón se lo dan a este átomo que está aledaño. Entonces, este átomo, al sacarse el electrón, ya queda, digamos, eléctricamente neutro. Entonces, acá de esta región tenemos un átomo que quedó eléctricamente neutro, y de esta región negativa tenemos otro electrón, otro átomo que quedó eléctricamente neutro. ¿Está bien? Esta misma filosofía de establecer un camino donde los electrones van pasándose de átomo en átomo e ir, digamos, estabilizando cargas acá, o iones positivos, y a su vez iones negativos, es lo que se conoce como corriente eléctrica. ¿Sí? Es lo que se conoce como corriente eléctrica. ¿Está? Y el concepto justamente de voltaje y corriente eléctrica van tomados de la mano. Habíamos dicho que corriente eléctrica, de alguna manera, al decir esto, es un flujo de electrones a través de un conductor. Eso es lo que nosotros habíamos dicho como definición en la clase pasada. ¿Está bien? Es un flujo de electrones por medio de un conductor. ¿Está bien? Pasan de un lado a otro. ¿Está? Entonces, si estos electrones que van pasando de una área a la otra se lo conoce como corriente eléctrica, ¿quién es el diferencia de potencial o voltaje? Entonces, voltaje justamente es esta diferencia de potencial, ¿sí? O diferencia de región, que es la generadora de corriente eléctrica. ¿Está bien? Si yo acá tuviese un conductor, pero acá no tuviese iones positivos y acá iones negativos, no habría circulación de corriente. ¿Por qué? Porque acá no hay diferenciación de cargas. No hay una región de cargas negativas, o sea, de iones negativos, y otra región de iones positivos para establecer a través de un conductor un pasaje de electrones. ¿Está bien? Profe, Sí, decime. disculpe, ¿usted dijo entonces que voltaje es la diferencia del potencial? Sí, sería como una diferencia potencial o diferencia, digamos, de potencial justamente de la magnitud entre cargas, digamos, entre iones positivos y iones negativos. ¿Está Ok, bien? ¿Estamos? sí, sí, gracias. Entonces, Profesor, sí, decime. una consulta. Entonces hay que verlo al conductor como con átomos propios, sería. Así sería. Claro, los átomos propios sirven justamente, el conductor es un material, digamos, tiene que estar hecho de un material propenso a tratar de perder esos electrones en su última órbita, ¿está bien? Para que se pueda generar esto. Si vos pones acá un conductor, acá pongo una tablita de madera, y los electrones de acá no van a pasar para allá. ¿Por qué? Porque justamente el material aislante tiene una propiedad, digamos, justamente la madera es un aislante. ¿Y por qué es aislante? Porque los átomos, digamos, los electrones de su última órbita están muy agarrados al núcleo y no pueden dar esta facilidad de pasajes de electrones como los metales, ¿está bien? Como el cobre, el aluminio, ¿está bien? ¿Está? Entonces, o el hierro, ¿está bien? Son todos elementos metálicos que permiten, digamos, la circulación de corriente por ellos. ¿Está bien? Justamente esta transmisión de electrones de un lugar a otro. ¿Está? Si acá le ponen un conductor de plástico, y tampoco va a haber circulación de cargas negativas a cargas positivas, digamos, esa circulación. ¿Por qué? Porque justamente cómo está la conformación del plástico está formada por átomos donde sus últimos electrones, los más alejados, están muy agarrados. Entonces es muy difícil que se genere esto que les estoy diciendo. ¿Está bien? Entonces, sería
El conductor representaría esto. Ustedes van a decir, ¿de qué habla el conductor? Me dijo que estas diferencias de carga lo imaginaba, es como si lo imaginase como una pila, donde hay un lugar, una región positiva y otra negativa, como la acá que estamos explicando. ¿Y el conductor quién lo representará? Bueno, imaginemos que le ponemos un foquito, le ponemos acá un foquito, y un cable, ¿sí? Acá tendrá una resistencia. Entonces, fíjense que justamente esta transmisión de electrones la voy a tener acá a través de este cable. ¿Sí? Entonces, este conductor que me hace de pasillo para que pasen electrones de la carga, digamos, de esta región negativa a la positiva, ¿sí? Va a ser un cable o un conductor, ¿sí? Donde en su interior estará conformado será hecho de cobre. ¿Está bien? ¿Por qué digo cobre? ¿Por qué se utiliza el cobre en los cables de electricidad? Porque es un elemento maleable, es barato, ¿sí? Y en ese sentido, por eso se lo usa más. ¿Está bien? Hay otros que son mejores conductores que el cobre. ¿Está bien? Está, digamos, el aluminio, el oro, ¿sí? Y uno va a decir, ¿por qué no lo hacemos de oro los filamentos? Y porque son costosos. Ya sabemos lo que es el oro. Entonces se trató de buscar un elemento metálico que dentro de todo cierre con todas las cosas, que sea maleable, que sea dentro de todo barato, y que sea justamente que cumpla con la función de conducir el tema de esto de electrones. Entonces, dentro de Profe, todas esas características, cerró mejor el cobre. ¿Está bien? Sí, decime. pero el cobre no es más resistente a la carga eléctrica que el aluminio. Que O el sea, no tiene más aluminio. capacidad. Sí. No, bueno, sí, hay algunos que tienen son más resistentes que otros, pero traducido de otra manera es como que son más conductores que otros. ¿Está bien? Está bien lo que vos decís. Pero dentro de todo, el que se busca también, se busca por el tema de precios. Lo que te Es decía. como Tiene que que tiene ser, más propiedades, digamos. claro. Puede tener por ahí menor propiedad que como la que te digo el oro, porque por ahí hay otros elementos que son mejores conductores, ¿sí? que la corriente eléctrica que el cobre. Pero eso sería, digamos, en cuanto a conductividad. Pero después, cuando vas al tema de costos, te encontrás con que sale mucho más caro el tema de oro, hay filamentos de alambrecitos de oro que de cobre. Entonces, por eso cierran en un contexto de decir, bueno, que vamos a usar un metal que tenga una cierta conductividad, que sea maleable, ¿sí? Manipulable, y que tenga dentro de todo, no sea tan, por el tema del costo, no sea tan caro. Y dentro de todas esas características, lo que más digamos, se da hoy en día son los filamentos de cobre, ¿está bien? Conductores de cobre. ¿Tá? Si fuese de oro estaríamos todos oscuras. No, sí, sí, Nos sí, queda un porque cable. te lo estaría. Ya se Claro, están choreando los cables de cobre, así que imagínate. claro, tal cual, tal cual. ¿Está bien? Hago una Entonces, cosa. sí, decime, Por ejemplo, en el ejemplo de la pila y la luz, ¿no? sí, El conductor producido por la unión de los cables y la resistencia. En todo ese camino es donde se produce el intercambio de electrones para que se produzca, exacto. o solamente en la resistencia. No, 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 va a ser en todo este camino, ¿sí? Lo que pasa, que después vamos a ver en esa resistencia, en ese camino o en esa cosa que de alguna manera analizó los investigadores, siempre se le trata justamente esta filosofía o este concepto que uno está aprendiendo acá, el hombre siempre trata de aprovechar y decir, pero esto lo podría para aprovechar para cierta cosa, esa circulación a través de un conductor. ¿Está bien? Y ahí viene justamente que esa corriente, esos electrones van a pasar justamente por acá. Y acá se van a encontrar con que el conductor es más angosto, ¿sí? Se va a calentar y va a producir otra cosa para provecho de uno. ¿Está bien? Pero eso lo vamos a ver dentro de un ratito. Pero quedémonos con que justamente todo este conductor es lo que provoca esta circulación de electrones de una región a otra. ¿Estamos? ¿Está bien?
Entonces necesitamos como cerrar un circuito, como quien dice, si no, no hay circulación de electrones. ¿Está? Después, ¿qué pasa cuando la pila se termina, digamos, cuando la lamparita deja de iluminar? Es porque las cantidades de electrones de esta región se trasladaron todas a esta región, todos estos quedaron neutros, y acá también esta región quedó neutra, y ahí se dice cuando la pila se gastó y hay que cambiarla. ¿Está bien? Porque todas las cargas que estaban, digamos, con faltante o exceso de electrones quedaron neutralizadas. ¿Está bien? ¿Estamos? Entonces, eso por un lado. Me van siguiendo, ¿no? Entonces, eso lo tenemos por un lado. Ahora, acá hay varias cosas. Uno podemos decir, lo que yo le decía del tanque. ¿Qué pasa con el tanque? Decíamos hidráulicamente que a mayor altura del tanque teníamos por el grifo mayor caudal de agua o mayor presión que sale por el grifo. Ahora, ¿cómo se traduce esa diferencia de altura de tanque de agua? Acá, eléctricamente, se traduciría como si estas dos regiones hubiesen, en vez de tener, vamos a suponer que acá hay 8 iones positivos y 8 iones negativos, me producen una cierta cantidad de circulación de electrones de una región a otra. ¿Sí? Una cierta velocidad. ¿Sí? Que se van a ir tratando de anular cargas de un lado con cargas de otro. ¿Está bien? Y siguiendo el contexto del tanque, a mayor altura, ¿sí? Trasladándolo acá a este concepto, es como si en vez de ahora, en vez de tener 8 iones positivos, tuviese, no sé, 12, por decir así, y tuviese acá 12 cargas negativas, 12 iones negativos, ¿sí? Eso que yo les dije, esa similitud de cierto tanque, cierta altura entre el tanque y el piso, vamos a suponer que acá había 8 iones positivos y 8 negativos. Me producía cierta cantidad de caudal de agua que salía por el grifo, me produce cierta circulación de electrones por este conductor de un lado a otro. Ahora, un tanque más elevado que me produce mayor presión de salida, lo llevo eléctricamente a lo siguiente. Ahora estaría, siguiendo ese contexto, en una región donde en vez de tener 8 iones positivos voy a tener más. Vamos a poner, no sé, 16. Y 16 iones negativos. Entonces, y eso del chorro que sale con mayor presión, ¿cómo lo entiendo acá? Es que estas dos regiones, al haber más iones negativos y positivos, va a haber más diferencia de potencial entre ellos. Va a haber mayor fuerza de atracción. ¿Está bien? Entre ellos, porque va a haber mayor cargas positivas y mayor cargas negativas. Entonces, como que entre ellos va a haber mayor atracción. Y justo cuando le pongo un conductor, va a haber mayor circulación, ¿sí? O de manera más rápida, mayor circulación de electrones por este conductor. ¿Está bien? Eso que nosotros traducimos hidráulicamente como una salida de chorro a mayor presión de agua, ¿está bien? Esto, al tener mayor diferencia en el sentido más carga en una región de mayor carga de iones negativos, de positivos y de iones negativos, va a producir que por este conductor pasen mayor cantidad de electrones haciendo esto que les explicaba o les expliqué en la clase pasada. ¿Está bien? Cómo se van pasando de electrón a electrón y se van neutralizando de un lugar a otro cargas. ¿Está bien? Entonces ahí está de fondo la similitud entre lo que es hidráulico a este contexto de voltaje y electricidad. ¿Está bien? Ahora, nosotros ¿qué decíamos? A mayor diferencia de altura, teníamos mayor cantidad de agua que salía por el grifo, de caudal de agua. Acá, a mayor diferencia de potencial, o sea, a mayor diferencia de regiones de ion positivo y de iones negativos, voy a tener mayor circulación de electrones en ese sentido que le estaba explicando. ¿Está bien? O sea que acá, a mayor voltaje, que lo entendemos de esta manera, voy a tener mayor corriente eléctrica. ¿Sí? Son dos elementos, ¿sí? Que van tomados de la mano en ese sentido. ¿Está bien? Entonces,
Si ahora estoy en un contexto, ahora en vez de tener acá 16, tengo